Señoras y señores, ingenierías súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Hoy vamos a hablar del arte de la guerra, el arte de la guerra de Sun Tzu, un librito de 120 y pocas paginitas que, digamos, no tiene mucha chicha. Es un librito muy práctico que habla de técnicas bélicas para guerras de antaño, guerras que se luchaban cuerpo a cuerpo, en descampados, en espacios naturales, etcétera, etcétera. Poca analogía metafórica le he podido encontrar, algunas sí, para poder de alguna manera pues sacar conclusiones en relación a nuestra guerra cultural e ideológica contra el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030. Por ello he subrayado algunas basecitas que sí que me han estimulado algunas analogías que se pueden de alguna manera proyectar hacia las estrategias que el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, están llevando a cabo más que nada desde el terreno de la manipulación mediática, pero intrínsecamente con unas estrategias que tienen mucho que ver con las propias estrategias bélicas que se pueden extraer de este pequeño librito. Vamos allá, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Para empezar, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. En ese sentido, le sucederían filósofos humanistas como Erasmo de Rotterdam o sobre todo Maquiavelo, su famoso príncipe, que ya repetía básicamente las premisas de este señor Sun Tzu, que es del siglo VI, V antes de Cristo, y tengan en cuenta que este libro no lo ha escrito Sun Tzu. Sun Tzu es un recopilador de conocimientos militares, bélicos, que de alguna manera los ha sintetizado y que luego han sido reproducidos por otros historiadores bajo el nombre de Sun Tzu como compilador. Pero es que esto, señores, es la historia de la humanidad. Por eso, cuando hablamos de realidades históricas o de memorias históricas, esa estúpida presunción política, ridícula, grotesca y analfabeto del socialismo, ¿no? La memoria histórica para preservar la realidad de los hechos históricos. Señores, ningún hecho histórico que ha llegado a día de hoy ha venido de motu propio o de primera persona de todos aquellos que en un momento determinado pudieron adquirir esos conocimientos. Han sido catapultados temporalmente hacia el futuro, recopilados y reinterpretados por muchos otros personajes que en realidad no eran autores de estos conocimientos que nos han llegado. Múltiples interpretaciones, el cadáver exquisito, todo lo que nos ha podido llegar hoy en día como una realidad pudiera no tener ni tan siquiera un sustrato espaciotemporal. Como les digo, Sun Tzu no es el autor del arte de la guerra, como nada de lo que nos ha llegado de Sócrates nos viene de Sócrates, sino nos viene a través de los diálogos de Platón, etcétera, etcétera. Platón nos habla de la figura de Sócrates. Sócrates podría ser un personaje ficticio, en tanto en cuanto está siendo narrado y rememorado por alguien que está recopilando supuestamente su filosofía. No en vano se pone incluso en discusión la real existencia de poetas legendarios como Homero, por ponerles un ejemplo. Cuando hablamos del taoísmo, se supone que Lao Tse, fundador de la ideología, era un señor que nació después de una gestación de 83, 85 años bajo el sobaco de su madre. Bien, señores, cuando ustedes aprecian este tipo de biología, se dan cuenta de que en realidad todo aquello que nosotros hemos dado por una existencia histórica y real, en el 90% de los casos no es más que una analogía, una metáfora, una reverberación, un cadáver exquisito, una distorsión, una caricatura de conocimientos, enseñanzas y compilaciones de sapiencias, no de un personaje que ha pasado a la historia como un sabio memorable, sino de un bagaje cultural de la historia de la humanidad que en un momento determinado, históricamente y por diferentes circunstancias, ha dado en condensarse bajo una doctrina única, un personaje único que la represente, como narrador o como personaje mítico, mitológico y no comprobado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el arte de la guerra, no nos enrollemos más. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Esto es maquiavélico total. O digamos que el maquiavelismo es sun-tzuista total. Por lo tanto, cuando eres capaz, finge incapacidad. Si eres activo, aparenta inactividad. Si estás próximo, haz creer que estás lejos. Si alejado, haz creer que estás cerca. Bien, señoras y señores, ¿cómo podemos aplicar
esta doctrina del arte de la guerra de Sun Tzu, siglo VI, V a.C., a el ataque que estamos viendo, al que estamos siendo sometidos por parte de la logia del Foro Económico Mundial, Agenda 2030, herederos, representantes, metástasis de la masonería, que desde el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, ha empezado a apoderarse sistemáticamente de todas las instituciones. Cuando eres capaz, finge incapacidad. El hermetismo de la masonería tiene un porqué, y es precisamente que, sobre todo en los estadios iniciales de sus planes, es necesario que pasen desapercibidos. No pueden presentarse a la sociedad a la que están parasitando o cangrenando o royendo cuales termitas roen un mueble y lo dejan hueco por dentro, mientras por fuera parece aparentemente que sigue siendo sólido y en realidad por dentro se lo han comido. Entonces le pegas una patadita a la pata de esa mesa y se derrumba directamente y dices, ¿cómo podía ser tan débil esta mesa cuando por fuera tenía ese aspecto tan salubre y sólido? Y es porque, señoras con señores, así es como el enemigo actúa. Según el arte de la guerra, han tomado muy buena nota los maquiavélicos y los masones. Actúa desde dentro, poquito a poco, que no se te note. Nadie tiene que saber, no ya que eres un enemigo, sino ni tan siquiera que existes. Finge incapacidad, inocencia. Yo, señores, soy solamente un crítico de arte, un humilde crítico de arte. Yo, señoras y señores, soy solamente un humilde inversor, dispuesto a prestarle a usted dinero para poder llevar a cabo sus santas guerras que puedan fortalecer nuestra soberanía nacional. Esa es la termita que desde dentro va corroyendo a las instituciones en las soberanías nacionales. A eso se refería ya Sun Tzu. Finge incapacidad. Si eres activo, aparenta inactividad. Hemos llevado un siglo entero de adoctrinamiento a través de los medios de comunicación, primero el teatro, luego el cine, luego la televisión, la publicidad, la propaganda, en el cual poquito a poco se nos ha ido modelando el sistema de pensamiento, se nos ha ido aparcando y haciendo renunciar a todos aquellos valores clásicos y humanistas sobre los cuales nuestra civilización estaba sustentada, para ir de manera muy civilina, gotita a gotita, rana de Chomsky, ventana de Overton, aceptando cosas que precedentemente habrían sido absolutamente intolerables. Paralelamente, todas estas asociaciones, llámenlas por ejemplo en el terreno farmacéutico, Rockefeller, bancario Rothschild, etcétera, etcétera, han ido poco a poco comprando el poder institucional y estatal, las soberanías nacionales, y generando una paraestructura, una estructura paralela a la estructura autoritaria institucional nacional, que fuera poquito a poco, como en las vainas de la invasión de los ultracuerpos, sustituyendo nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo, nuestro sistema económico, nuestro sistema alimentario, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Cuando eres capaz, finge incapacidad. Si eres activo, aparenta inactividad. Nunca hemos visto directamente cuál era nuestro enemigo. Lo hemos visto siempre en simbolitos, en analogías y en metáforas. Hablamos del primado negativo a través de los productos de entretenimiento, de ocio, las películas, las series de televisión, de Netflix, etcétera, etcétera. Bien, señoras y señores, el arte de la guerra, siglo V a.C., aplicado por la masonería y por agrupaciones secretas de todo tipo, con diferentes orientaciones, pero que de alguna manera convergen para sustituir, a modo de vaina de la invasión de los ultracuerpos, las instituciones supuestamente cercanas a la decisión popular a través de la fiesta de democracias, las democracias parlamentarias, instituciones paralelas, oscuras, que han ido sustituyendo el mandato y que han ido inhabilitando el poder del pueblo para decidir sobre su propio futuro, sobre su propia existencia y sobre su propia realidad. Si estás próximo, haz creer que estás lejos. Si estás alejado, haz creer que estás cerca. Por el mar corren las liebres y por el bosque las sardinas y por el monte las sardinas. Señoras y señores, se trata precisamente de eso. Se trata de turbar su mente. En este caso, por ejemplo, en la era digital, la era de las redes sociales, a través de un bombardeo mediático ensordecedor, de noticias contradictorias, incluso absolutamente carentes de ninguna lógica, de ningún sentido, totalmente demenciales, puesto que esa manera
de debilitar su sistema cognitivo, cómo se puede debilitar su sistema inmunitario a través de vacunas, se logra la erección, la construcción, la implementación de un ser humano débil, carente de estructura, carente de base, etcétera, etcétera, etcétera. No entraremos ahora en la destrucción de instituciones básicas sociales, como son la familia, etcétera, etcétera, pero ya hemos hablado muchas veces de esto. Y estamos hablando del arte de la guerra, y no me quiero desviar. Muestra un señuelo a tu enemigo para hacerle caer en una trampa. Simula desorden y sorpréndelo. El desorden y el caos, en este caso mediático e informativo al que estamos sometidos cada día, con esa incongruencia constante de noticias contradictorias, forma parte de esta estrategia para debilitarle a usted mentalmente, a la par que se le está debilitando también físicamente. Físicamente, debilitación intelectual, debilitación moral, debilitación física. Cuando se concentre, prepárate a luchar contra él. Donde sea fuerte, evítalo. Es decir, haz que tu enemigo se concentre y cuando esté concentrado, vea por él. Ustedes dirán, si está concentrado es más fuerte. Señoras con señores, lo que está aplicando aquí Sun Tzu en el arte de la guerra, y están aplicando las sociedades secretas, masónicas, satánicas, logísticas, lobísticas, como el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, y quien habla del Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, les habla de la ONU, de la OTAN, de la OMS, de la Unión Europea, son todo apéndices, tentáculos de la misma bestia. El interés que tienen en congregar a su supuesto enemigo, que seríamos todos aquellos que no queremos transigir con sus políticas despóticas, tiránicas y distópicas del globalismo, el interés de tenernos congregados es precisamente meternos en un corral para saber exactamente dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos tramando y cuáles son nuestras posibilidades. ¿Cómo lo están haciendo? Bien, señoras y señores, muchos de ustedes se preguntarán por qué, por ejemplo, medios como Telegram no han sido ya eliminados, puesto que evidentemente se ha corroborado que es una centralita de disidencia, de conspiracionismo, de negacionismo, etcétera, etcétera, que pone palos entre las ruedas y amenaza el empoderamiento de esa nueva dictadura tecnodigital y fascista encarnada en el Foro Económico Mundial de la Agenda 2030, ¿no, señoras con señores? A pesar de que hacen tentativos y amenazas de pasito para adelante, pasito para atrás, queremos ilegalizarlo, lo vamos a eliminar. ¿Creen ustedes que no lo habrían hecho ya? Están perfectamente en posición de cerrar dentro de 5 minutos esas redes sociales que supuestamente aglomeran, concentran a todo ese sector de la población, ese 20% que no ha caído en sus estrategias de manipulación de masa y que pretende plantar cara a este sistema. Es absolutamente indispensable tener una cárcel en la cual puedan de manera voluntaria todos aquellos transgresivos o disidentes ir poquito a poco congregándose entre ellos, buscando un apoyo mutuo en un mundo en el que se nos están comiendo por los pies. Si no han eliminado ya Telegram es precisamente porque están esperando, y además ven que está creciendo, que todo ese flujo de gente con espíritu crítico y con capacidad de entender lo que está sucediendo, se vaya sedimentando en un rinconcito digital. En este caso, Telegram vendría a ser ese rinconcito digital en el que ellos silenciosamente dejan la puerta abierta. Porque es un trabajo que les estamos haciendo. El goteo de personas que van despertando, entre comillas, a mí tampoco me gusta nada esa expresión, se va decantando hacia esas redes sociales que no sufren todavía el acoso permanente de la censura, la monitorización, la persecución, el ostracismo, el silenciamiento. Es necesario dejar una trampa abierta con paredes que aparentemente son un oasis de libertad, precisamente para poder conglomerar a todo el sector de la población que está dispuesto a plantar cara a esta tecnodictadura ecofascista. ¿Hasta cuándo? Esta trampa seguirá con la puerta abierta y con el semblante de la libertad antes de que de pronto se cierre, desaparezca y nos fagocite a todos y nos mande al reino de Plutón y de Hades, hasta que el movimiento social vaya ralentizando y se dé por amortizado. Los poderes fácticos, los grupos de inversión que poseen prácticamente la totalidad de las acciones de la Big Pharma, de la comunicación, etcétera, etcétera,
son los que mesuradamente permiten que existan estos supuestos oasis de libertad digital para poder de manera natural ir conglomerando a todo ese potencial sector de la población que pueda ser peligroso para la ejecución de sus planes. En estos momentos estamos en una situación en la que ese número está creciendo, pero como todo movimiento, tiene una curva ascendente, un mantenimiento, una descendiente. Bien, están esperando a que descienda. Es decir, en el momento en el que esté amortizado todo el flujo de información que hace que muchas personas se replanteen cuál es su situación en este nuevo mundo que se nos está planteando absolutamente despótico y tiránico, en el momento en el que esté amortizado ese movimiento social de disidencia, porque llegará un momento en el que todo lo que se tiene que saber ya se sabrá y la gente ya habrá tomado una decisión. Estoy con ellos, sea por indiferencia, sea por miedo, sobre todo por miedo, o sea, incluso por conveniencia, porque creen que les conviene un mundo dictatorial. En el momento en que efectivamente ya haya descendido el flujo social y ya esté bien bipolarizada la sociedad, por un lado los supuestos disidentes, que tienen su pequeño reducto, como la aldea de Asterix y Obelix, en algunos pequeños meandros digitales en los que todavía no se les aplica ese despotismo de monitorización y de censura, en el momento en que ese movimiento ya decaiga y estén bipolarizados los elementos de la sociedad, es decir, que ya claramente sepamos qué sector de la población va en contra y qué sección de la población es indiferente o va a favor, en ese momento ese oasis de libertad, esa trampa hermética se cerrará y de la misma manera en que en un contenedor se selecciona el vidrio, la basura orgánica, el cartón y el papel, se nos cogerá en una bolsita, se nos cerrará esa bolsita de ese medio en el cual voluntariamente nos hemos metido y nos hemos puesto a tiro y nos hemos posicionado y se nos tirará a la basura. Sea a través del exterminio, sea a través del ostracismo o incluso en términos de campos de concentración, etcétera, etcétera. Podría suceder perfectamente. Nada está fuera de su control. Lo tienen todo atado y bien atado. Bien, Sun Tzu ya lo decía, déjales que ellos mismos se manifiesten, que ellos mismos se declaren y cuando estén ya todos bien posicionados, entonces actúa, muestra ese señuelo a tu enemigo y hazles caer en la trampa. Simula desorden mientras tanto y luego sorpréndelos. Señoras con señores, no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo en redes si ellos ya quisieran realmente habernos retirado la palabra. No nos retiran la palabra porque están esperando que todo aquel conglomerado social susceptible de cambiar de idea y de posicionarse en contra de ellos acabe de posicionarse, de definirse. Y en el momento en el que ese movimiento y ese flujo descienda y llegue a su límite, es decir, esté amortizado, entonces echarán el telón de acero. Eso es lo que están haciendo. Cuando se concentre ese sector de la población, prepárate a luchar contra él. Ahora nos están separando como cromitos, cromos verdes, cromos rojos, cromos azules. Cuando nos tengan a todos bien posicionados y bien definidos, entonces atacarán definitivamente. Y donde sean fuertes, evítalos. De momento, déjales que tengan la presunción de poder estar aumentando en grupo y en poder. Déjales que sientan la ilusión de que pueden de alguna manera revertir el flujo de las cosas. Yo no digo que sea o no sea posible, digo que ya está contemplado psicológicamente, dentro de la psicología del arte de la guerra del enemigo, que actuemos de esta manera. Provoca la ira y desoriéntalos, desgástalos. Esa forma de marearnos continuamente con amenazas que luego no se materializan, ¿no? Tiene como objetivo precisamente desorientarnos, hacernos perder la capacidad y la tensión de entender qué es una amenaza real y qué no lo es, descensarnos, darnos de sí. Es como una goma que está tan dada de sí que ha perdido su elasticidad. Eso es lo que pretenden hacer cada día con ese bombardeo mediático de fake news. Finge estar en inferioridad de condiciones y estimula su orgullo. Bien, les puedo poner un ejemplo. El reciente supuesto fracaso del tratado de pandemias no ha sido tal. No ha sido tal.
sencillamente de cara al público quieren hacer creer que ese tratado que se nos ha colocado como nuestra gran amenaza social ha sido cuanto menos temporalmente paralizado por la reacción de la población. ¿Eso qué significa? Que nos han empoderado psicológicamente, pero no realmente. Nos han hecho pensar que efectivamente tenemos un poder para poder influir en sus propias decisiones. Paralelamente han firmado tratados que no dejan de tener prácticamente el mismo significado por la puerta de atrás paralelamente, pero fuera de la parafernalia del cacareado tratado de pandemias, que era el que se nos presentaba como la grandísima amenaza para nuestra civilización. Todo se trata de presentar paladines del horror o paladines de la esperanza. Todos estos nuevos personajes que se erigen en salvadores de la humanidad nos van a sacar de toda esta distopía bolchevista, etcétera, etcétera. Milei y compañía, que están todos en la página del Foro Económico Mundial, precisamente están representando un papel. Básicamente, esto forma parte de la estrategia de la guerra. Finge estar en inferioridad de condiciones y estimula su orgullo. Si están unidos, divídelos dentro de su propio microorganismo, ocúpate, después habla también de los agentes, ocúpate de insertar elementos, lo que se llama actualmente trolls en el lenguaje digital, que de alguna manera vayan minando y haciendo crecer el sentimiento de desconfianza o la ambición de individualidad de todos aquellos que poco a poco, por afinidad y por creatividad, se han ido reuniendo para plantar cara a toda esta cultura de la muerte y de la esclavitud que representa el Foro Económico Mundial de la Agenda 2030. Si tus armas han perdido el filo, si tu ardor se enfría, si tus fuerzas están exhaustas y si tu tesorería se ha agotado, los soberanos vecinos aprovecharán tu apuro para actuar. Bien, llevamos 4 años, yo más de una vez les he dicho que los que llevamos desde el año 2020 batallando en esta trinchera estamos cansados. Estamos cansados y hemos pagado un precio profesional, un peso personal, emocional, laboral. Y uno no es de piedra, y uno no es de hierro, y ellos lo saben perfectamente. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Y ellos saben perfectamente que nosotros nos vamos a ir desgastando, sobre todo si no encontramos gente que nos sustituya o que tenga el mismo empuje o la misma capacidad que teníamos nosotros hace 4 años de estar encarnizadamente luchando por informar a la gente sobre lo que se está haciendo, básicamente a través de la creatividad. Cine, narrativa, dibujo, pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final, el arte, que es uno de los estandartes que realmente definen al ser humano como humano, es una de las pocas herramientas que tenemos. Junto con la más absolutamente detonante y brutal y invencible, que es la del sentido del humor. El sentido del humor no solamente refleja la capacidad intelectual de las personas, sino también su propia capacidad intelectual y de resistencia. Rendir al enemigo sin combatir es la excelencia suprema de la habilidad. Recuerden esta frase, señoras y señores. Rendir al enemigo sin combatir es la excelencia suprema de la habilidad. Hay una enorme verdad efectiva detrás de esta frase. Cuanto menos tengan que desgañitarse, más pulida será su victoria. A ellos les interesa gente enfadada, rabiosa, turbada, combatida entre sus propias filas, para que se vayan cociendo en su salsa. Y la primera fase de su guerra psicológica es precisamente la de dejar que nos cozamos en nuestra salsa. Muchos de nosotros estamos ya medio cocidos y ellos están esperando a que lleguemos al punto de cocción en que nuestra carne se desprenda de nuestros huesos. Cuando vean que estamos en el punto de vulnerabilidad y de agotamiento personal e intelectual suficientes, pasarán a otros estadios. Bien, de la misma manera se valoraba la fuerza y la potencia de los ejércitos en la China del siglo V a.C., solo que ahora estamos librando una batalla psicológica, moral y espiritual. Ganará el que sepa cuándo puede combatir y cuándo no. Ganará el que sepa cómo manejar un ejército grande y uno pequeño. Ganará aquel cuyas tropas posean unidad alrededor de un objetivo común, no una disgregación, en base a egos, que es lo que suele pasar también en cualquier grupo de resistencia.
Ganará el que es prudente y guarda un enemigo que no lo es. Ganará el que tenga generales competentes y no padece las intromisiones del monarca, es decir, gente con una suficiente capacidad de individual y de libre albedrío que pueda actuar en base a sus propios puntos fuertes sin que nadie le diga cómo tiene que hacer las cosas. Por eso yo siempre he sido un amigo del gregarismo. En el momento en el que se estructura un foco de acción en base a estructuras verticales de líderes que mandan y que dicen cómo hay que hacer las cosas, en ese momento toda la potencialidad individual, que es precisamente la que realmente genera una amenaza, se pierde. Cuando usted delega sus propias capacidades en un líder que se arroga la autoridad de pastorearlas y por lo tanto usted pierde su libre albedrío de poder emplearlas como piensa que son más efectivas en un momento determinado, todo se va a tomar por saco. Por eso yo siempre he sido enemigo del gregarismo en este sentido. Nuestra invencibilidad depende de nosotros, la vulnerabilidad del enemigo, de él. La invencibilidad implica tácticas defensivas. La posibilidad de la victoria requiere tomar la ofensiva. Es decir, estamos hablando de resistencia versus victoria. Una cosa es resistir y otra cosa es ganar una batalla. Nosotros ahora mismo estamos en una situación de resistencia, porque efectivamente no podemos luchar con las mismas armas, tal y como está conformada ahora mismo la sociedad y la estructura social, no podemos luchar con sus mismas armas. Ese sector de la población que se supone que debía protegernos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están siendo elementos disruptivos que defienden al tirano y no al pueblo. Y al mismo tiempo no contamos ni con un 30% de la población que sea efectivamente consciente de lo que están intentando hacer. Todavía hay un 70% de personas que nos miran como si estuviéramos pirados. Entonces, evidentemente, no tenemos la capacidad de ganar una batalla. Solamente tenemos la capacidad de resistir en este momento. Pero es que la capacidad de resistir, es decir, la resistencia es el ingrediente final de la victoria. Quien más aguante conocerá esa victoria, por mucho que esté en inferioridad de condiciones inicialmente. Ese axioma, esa ilusión temporal, lo que puede hacer es ir madurando, bullendo y cocinando elementos que vayan generando un producto que acabe siendo más poderoso que el de la olla que lo está conteniendo y lo está hirviendo, que en este caso sería esas instituciones corruptas plegadas al Foro Económico Mundial de la Agenda 2030, que nos está cociendo a fuego lento. Esa cocción, fuera de su propio control, puede llevar a generar un producto que, sufriendo una metamorfosis alquímica, genere dentro de sus propios contenedores opresivos una sustancia que acabe disolviendo ese contenedor opresivo que la ha estado precocinando. Y quien quiera entender, que entienda. Señoras con señores, cuando se poseen medios insuficientes, lo adecuado es la defensa. Estamos resistiendo. Todavía no estamos atacando. Solo estamos resistiendo. Cuando se poseen medios abundantes, es el momento de atacar. Efectivamente, en el año 2020, probablemente no éramos ni un 3% los que nos atrevimos a denunciar el fraude sanitario, las vacunas, etcétera, etcétera. Ahora ya estaremos, digo yo, en un 30%. Podríamos decir que estamos en un 30%, con mayor o menor disposición. Es decir, los medios todavía no son abundantes, pero la olla está haciendo chup, chup. Ojito, que ellos lo saben. Ellos lo saben. Y también, de alguna manera, están preveyendo cómo evolucionan las cosas. De este modo, un ejército victorioso lo es ya antes de iniciar el combate. Un ejército abocado a la victoria se bate con esperanzas de vencer. El ejército del Foro Económico Mundial, que lleva más de un siglo adoctrinando a la población, ha iniciado una guerra siendo victorioso. Su victoria no fue en el año 2020 cuando apretaron el acelerador. Su victoria empezó ya a principios del siglo XX, cuando empezaron a comprar la industria farmacéutica, los medios de comunicación. Allí su victoria estaba ya siendo rubricada. Cuando han iniciado la guerra abierta, cuando se han quitado la máscara, ellos ya dan por sentado, ya han dado por sentado que la guerra estaba vencida. Por eso les digo que nosotros no somos soldados batallando, somos resistentes, somos soldados resistiendo.
El ejército abocado a la victoria se bate con esperanzas de vencer. Ellos son el ejército de la victoria. Pero nosotros somos el ejército abocado a la victoria. ¿Cómo? A través de las esperanzas de vencer. ¿En qué se basan las esperanzas de vencer? En la resistencia. Termina aquí la primera parte de este vídeo, señoras y señores. Señoras y señores, aquí la segunda parte de Sun Tzu, el arte de la guerra psicológica contra el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030. Señoras y señores, de modo general, controlar a muchas personas es como controlar a pocas. Solamente es cuestión de organización. Bien, ¿qué estamos diciendo con esto? Todos los sociólogos han convenido, desde que el mundo es mundo, en que para que un sector ideológico de la población pueda triunfar e imponer su propia forma de ver la vida, no es necesario que sea mayoritario, ni mucho menos. En verdad no es necesario ni que sea el 50%, en verdad no es necesario ni que sea el 20%. Porque, si ustedes tienen en cuenta que en todas las guerras, la proporción de la población que se inmiscuye activamente, ya sea culturalmente o bélicamente en el conflicto, no llega ni a un 20% de la población, es decir, todos aquellos que con su lucha, sea armada o sea intelectual, acaban definiendo el destino de una nación, todos aquellos, vuelvo a repetir, no representan generalmente ni un 20 o un 30% de la población. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que existe un componente psicológico que nos hace pensar que es imposible cambiar el mundo cuando somos muy poquitos, cuando la realidad es que el mundo siempre, indefectiblemente, ha sido cambiado por muy poquitos. Siempre ha sido el mundo cambiado por minorías, nunca por mayorías. Todos aquellos líderes revolucionarios, que por cierto jamás provenían del sector proletario, eran siempre burgueses, clase media alta, cultivados intelectualmente, representaban una facción ínfima de la población. Y sin embargo su alcance tenía tal nivel de influencia que acababa pudiendo mover legiones y masas. Pero en las guerras luchan un 20% de soldados, bélicos o intelectuales. Con lo cual el destino de las poblaciones jamás depende de las mayorías, siempre depende de las minorías. Por ello, cada vez que usted piensa que es imposible que podamos retomar las riendas de nuestro destino frente a la tecnodictadura ecofascista que se nos está queriendo imponer desde el Foro Económico Mundial de la Agenda 2030, incurren ustedes en una falacia, en un error perceptivo común, y es en el de que ellos son extremadamente poderosos y además tienen como guerreros a la gran mayoría de la población que no quiere reaccionar a esta debacle que se nos está imponiendo. Se engañan. Ese 80% de la población que no reacciona, a usted le puede parecer que por pasiva son soldados. Son soldados sencillamente cuando no exista ningún tipo de resistencia a esta dictadura distópica que se nos está imponiendo imponer. Cuando no existe ninguna resistencia, la fuerza inerte de la mayoría efectivamente se convierte en un aliado, pero en el momento en que existe una pequeña porción de la población, que siempre es la que ha hecho la diferencia, que está dispuesta a plantar cara a ese sistema, ese 80% se mantiene al margen. Por supuesto no va a colaborar, puede incluso estorbar masificadamente, pero en función de su propio imprinting, su propio impulso, poco a poco, ya lo ven como muchos están sumándose a las filas o apartándose, sencillamente apartándose, ya no ponen palos en las ruedas, porque en el año 2020 nuestros peores enemigos eran nuestros propios vecinos, dispuestos a denunciarnos por violar los toques de queda, o no quererse poner el trapo, la estrella de David en la cara, ¿no? Sin ningún tipo de propósito sanitario, sino puramente autoritario y dictatorial. Ellos formaban parte de ese ejército maligno, ahora no. Está saliendo a la superficie mucha información gracias a ese 20% que lleva 4 años pelándose los huevos. Y ante ese 20%, ¿no crean ustedes que ese 80% va a plantar cara para apoyar a esa élite del 1% que pretende esclavizarnos? No, sencillamente seguirán en su rol borreguil, neutro, de apartarse y decir, yo no quiero saber nada,
Vamos a ver cómo esto acaba. Y según cómo acabe, o me callo y me arrodillo para que no me fusilen ya los del 1%, o salgo a la calle y me pongo a aplaudir a todos esos héroes, ese 20% que inicialmente nosotros mismos denigrábamos como locos, como conspiranoicos, como nazis. Saldremos a la calle a aplaudirlos por su valor. Y les agradeceremos siempre, incluso con estatuas institucionales, lo que hicieron por nosotros, que todavía en aquel momento no éramos conscientes del peligro que corríamos, en un momento complicado de la historia. Bien, así son todas las guerras. Las guerras las libran un 20% de la población. Ese 20% de la población, e incluso más, ya está activo. Somos ustedes y yo. Ya está activo. De manera que no existen motivos para pensar que las cosas no puedan cambiar como han cambiado en situaciones precedentes en la historia de la humanidad. La confusión aparente indica una disciplina perfecta. El miedo simulado indica valor. La debilidad simulada indica fortaleza. Es decir, estamos ante una parafernalia básicamente pastoreada por fondos buitre que se han apoderado de todas las instituciones, con lo cual manipulan nuestros medios de la información, nos someten a disonancias cognitivas, a campañas del terror continuo, para debilitarnos no solamente moral e intelectualmente, sino también físicamente a través de fraudes sanitarios, fraudes climáticos, fraudes bélicos, no entraremos por ahí, porque ya hemos hablado muchas veces, pero en realidad el componente aparente de toda esta catástrofe apocalíptica se compone en un 90% de puro humo. Puro humo. Señoras con señores, el 90% de todo lo que estamos viendo y que nos quita el sueño cada día es mentira. No existe. Existe solo en tanto y en cuanto son capaces de clavar esa idea en nuestra cabeza que nos mantenga en un estado continuamente de terror, en un estado de situación de alarma, de alerta, en un estado bélico, como ya hablaba Orwell en 1984. Tenemos que mantener un estado de guerra psicológicamente en las personas, un estado de continua sensación de peligro, de enemigo al acecho, para poder, a través de ese terror, seguir implementando nuestras medidas que están basadas en puro humo en un 90%. Por eso, el gran error es que muchos de ustedes todavía siguen informándose, siguen tomando contacto con lo que les rodea a través de su arma principal, que son esos medios de comunicación. Esos que yo siempre insisto a los que les gustan tanto las manifestaciones, que tendrían que rodear, no el Congreso, los medios de comunicación, porque es el caballo de Troya, es el puntal de lanza que ejerce ese poder, esa magia hipnótica, que a través de ese terror orwelliano hace que la gente siga cada día sometida, bailando al son que les están presentando en una realidad paralela que es en un 90% humo. La confusión aparente indica una disciplina perfecta, parecen muy poderosos y en realidad son solamente titiriteros que poseen estudios de televisión. El miedo asimilado indica valor. Salen hablando de decretos, de multas, de ciudades de 15 minutos, de te vamos a quitar la propiedad privada, te vamos a quitar el vehículo, te vamos a quitar la carne, vamos a controlar tus emisiones de carbono, etcétera, etcétera, te vamos a colocar un pasaporte digital. Ahora todo eso es humo. Están creando esa realidad mental en su cabeza para después poder solidificarla, cristalizarla en una realidad institucional. Pero si usted no pierde de vista que todo eso es humo y que solamente van a poder cristalizarlo si usted efectivamente a base de esa tortura mediática diaria logra aceptar que ese humo se puede cristalizar, solidificar, no sucederá. No podrán hacerlo sin nuestra connivencia. No podrán hacerlo. Bien, por esto el comandante en jefe experto espera el triunfo de la situación y no de sus subordinados. Un ejemplo, la OMS, el supuesto tratado de pandemias del que les estaba hablando, que no es tal. No es tal. Esa de cal y esa de arena, ¿no? Hemos fracasado porque estos inconscientes negacionistas han estado intoxicando a la gente con fake news y por desgracia no vamos a poder implementar esto. ¡Mentira! Ellos van a seguir con su plan sigue implementado. El hecho de estar diciendo que han frenado el tratado de pandemias no es más que otro elemento más, otra fake news, para que nos relajemos y
Pensemos que por ese lado ya no sufrimos ningún tipo de amenaza cuando ellos sencillamente siguen firmando lo que ya tienen en mente firmar. Están generando su estructura institucional paralelamente a ese humo y a ese terror. Y dentro de ese humo paralelo y ese terror paralelo, incluyen esas pequeñas pildoritas de azúcar, esa de cal y esa de arena, para que sigamos en nuestra ilusión de que efectivamente nuestros esfuerzos hacen mella en sus voluntades. Nuestros esfuerzos no hacen mella en sus voluntades institucionalmente, pero sí que hacen mella en sus voluntades en tanto en cuanto puedan cristalizar esa realidad que ahora mismo es humo. No sé si entiende la doble vertiente de actuación que llevan. Aquel que sea capaz de lograr que el enemigo acuda voluntariamente, lo logra ofreciéndole alguna ventaja. Habéis ganado. El tratado de pandemia se ha bloqueado. Estáis haciendo mucho daño a la implementación de la agenda. No, señoras con señores. Aquel que sea capaz de lograr que el enemigo acuda voluntariamente, lo logra ofreciéndole alguna ventaja. También comprando a muchos de los influencers o de los supuestos líderes que poco a poco se han ganado la confianza de muchas personas. Y el que es capaz de impedir que venga, lo hace debilitando sus fuerzas. La seguridad de tomar lo que atacas quiere decir atacar un punto que el enemigo no protege. La seguridad de conservar lo que defiendes se halla en defender un punto que el enemigo no ataca. El enemigo no debe saber dónde nos proponemos librar batalla, porque si no lo sabe, deberá estar preparado en muchos frentes diferentes, y si se mantiene preparado en distintas partes, los efectivos que podamos encontrar en cualquiera de ellos serán poco numerosos. ¿A qué se refiere Sun Tzu aquí? Sencillamente a que uno de los motivos por los cuales cada día nos levantamos con cientos y miles de noticias en los que nos están hablando de los posibles efectos miocardíticos que nos pueden conllevar cepillarnos los dientes, beber zumo de naranja, meternos en el agua, o olas de calor en pleno agosto cuando el termómetro marca 26 grados. Ese es un motivo por el cual ustedes deberían estar convencidos de que el pensamiento genera realidad. Si a usted le están diciendo cada día que estamos sufriendo una ola de calor, cuando hace 20 años por estas fechas estábamos a una media de 5 grados más, pero usted se despierta cada día, enciende la televisión y ve mapas de color rojo diciéndole que estamos sufriendo un apocalipsis climático, acabará usted efectivamente sintiendo una sensación superior, térmica, porque así funciona la naturaleza humana, es absolutamente hipocondríaca. En términos negativos es la base del efecto placebo. Mira, dices que te estás muriendo. Pues tengo esa medicina que me ha dado un sabio que dice que precisamente está para los síntomas, porque creo que te estás muriendo. Pero precisamente por eso, fíjate, este sabio me ha dado esta medicina. Toma, te bebes ese placebo, un poquito de agua salada, lo que sea, y al día siguiente estás como Dios. Bien, básicamente, humo, vuelvo a repetir, guerra psicológica en la cual está basada, pues, este arte que están desplegando, catapultado en términos puramente espirituales, psicológicos, mentales. Se mantiene preparado en distintas partes, nos mantienen ocupados en distintos frentes, ya no solamente el sanitario, ahora el sanitario, están preparando la enfermedad X, pronto volverán al tema sanitario, pero mientras tanto nos abren otros frentes, el climático, el bélico, los rusos, la extrema derecha, el calentamiento global, etcétera, etcétera, decimonona ola de COVID, enfermedad X latente, gripe aviar, dengue, mosquitos que vamos a soltar, lo hacemos por vuestro bien, luego no sabemos qué es lo que puede pasar, etcétera, etcétera. Bien, todos esos frentes que abren forman parte de esa estrategia del terror. Mientras tanto, ellos institucionalmente siguen haciendo papeleo, papeleando, para poder seguir royendo como las termitas el mueble desde dentro. Y nos mantienen en una realidad absolutamente alucinatoria y paralela en diferentes frentes. Porque hay, maravillosamente, mucha gente que ya no se cree el tema de las vacunas y, sin embargo, es incapaz de seguir mirando al cielo y viendo las fumigaciones. Las vacunas ya no son conspiranoia. Las estelas químicas, sí, tío, por ahí no me hagas pasar. No me hagas comulgar con ruedas de molino. Es verdad que hace 3 años decía que estaba aspirado cuando me decías que esas vacunas no servían para nada. Ya no que envenenaban, sino que no servían para nada.
ahora que ya lo han dicho las propias casas farmacéuticas, que no sirven para nada, me lo creo, tenía razón. Pero lo de las estelas químicas, no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser eso? No, hombre, no. Y Putin, por supuesto. ¿Cómo va a ser Putin menos malo que Ursula von der Leyen, sentada al banquillo por haberte vendido 2 billones de viales a través de la empresa de su marido? No, Putin es un malo, un comunista que además es de extrema derecha, porque además hacen un melange, ¿no?, de luoghi comune, como dicen los italianos, hacen un melange de etiquetas difamatorias, de estigmas ideológicos que ya no respetan ni tan siquiera esa dicotomía ideológica guerra civilista. Hoy en día, si no te gusta la Coca-Cola, eres fascista, básicamente. Bien, porque si se prepara en primera línea, su retaguardia será débil. Si se prepara en su retaguardia, su vanguardia será vulnerable. Si prepara su flanco izquierdo, el derecho será vulnerable. Y si se prepara el derecho, el izquierdo estará desprotegido. Y si se prepara en todas partes, será vulnerable en todas partes, que es a lo que van, con esas noticias, con esos señuelos para desviar atención de sus tejemanejes institucionales que, a la sombra de nuestra aprobación y nuestro voto, porque nadie ha votado la Agenda 2030, ellos siguen implementando ese estrato burocrático que un buen día, cuando despertemos del zumo de naranja que produce infarto de miocardio, de la Antártida que se derrite cuando ahora mide 5.000 kilómetros más que hace 20 años, etcétera, etcétera, resultará que ya lo han atado y bien atado a nivel legal, que ya habrán corrompido desde dentro todas esas garantías supuestamente institucionales que impedían que pudieran llevar a cabo sus planes. Bien, descubre entonces los planes del enemigo y sabrás la estrategia que te será más eficaz. Provócalo, provoca a tu enemigo y averigua el esquema de sus movimientos. Arrancando de su relato de desobediencia, es como se va poco a poco manipulando su mente. Cuando ha logrado una victoria, cuando el enemigo ha logrado una victoria, no debe repetir nuevamente la misma táctica, sino que respondiendo a las circunstancias debe modificar sus medios y sus métodos hasta el infinito. Ganaron una batalla con el terror sanitario. Han asesinado a mucha gente, están asesinando a mucha gente. Pero ahora están diversificando, es como el barbecho en el campo. Un año planto trigo y otro planto cebada, porque si no, se satura, la tierra se satura y deja de ser fértil. Bien, obviamente, no pueden inmediatamente sacar su nueva enfermedad X porque todavía estamos calentitos y convalecientes del fraude sanitario. Por lo tanto, ahora conviene conrear, conviene cultivar otro tipo de terror. Ahora estamos con el climático, con el bélico, etcétera, etcétera. Esto es un barbecho. Dentro de 2 años o 3 volveremos al sanitario. Porque así es como funciona, señoras y señores. Por esto, cuando logran una victoria, no deben repetir nuevamente la misma temática. Tenemos que alternar las temáticas para que la gente no se sature y deje de creer y despierte de esa disonancia cognitiva basada en el terror informativo a la cual les estamos sometiendo desde hace 4 años. Y así como el agua no presenta una forma permanente, no existen en la guerra condiciones permanentes. Maniobras, señoras y señores, de este modo marcha por caminos apartados y engaña al enemigo con engaños. Gracias a este sistema es posible que, habiéndole puesto en camino después que él, llegue antes el enemigo. Quien sea capaz de actuar así comprende la estrategia de lo directo y de lo indirecto. Los que ignoran las condiciones geográficas, en el caso de las batallas físicas y bélicas tradicionales de las que hablaba Sun Tzu, los que ignoran las condiciones geográficas, montañas, bosques, desfiladeros, ciénagas y pantanos, no pueden dirigir la marcha de un ejército. Evidentemente, para poder manipular a las personas es necesario tener un conocimiento del ser humano. El Instituto Tavistock, por ejemplo, la Open Society Foundation, por ejemplo, de Soros, que ejecuta sus actividades de tráfico humano, que ejecuta las actividades ideológicas miradas a la disgregación y al odio entre el hombre y la mujer, la ideología de género. Bien, todos los que diseñan esa ingeniería social, psicológica, que está devastando la paz social y el bienestar de los seres humanos,
no son gratuitas, ni nacen por convulsión espontánea. Son herramientas de arquitectura psicológica, social, todas las estudiamos en cuarto de psicología, en la carrera, recuerdo, que van miradas precisamente pues, a poder generar este tipo de manipulaciones mentales y globales. Por eso, todos aquellos que hacen la guerra psicológica deben ser grandes conocedores de la naturaleza humana, de su funcionamiento mental y cognitivo. Y no les dude que Tavistock, Soros, Open Society, etcétera, etcétera, saben perfectamente cómo tocar todas las teclas, con todos los registros. Racismo, fascismo, inmigración, refugiados políticos, transexuales, ideologías de género varias, etcétera, 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 siempre dentro del registro del progreso y del fascismo. Tienen unos cuantos mantras que se repiten, que gracias a Dios ya están siendo absolutamente inútiles, extrema derecha, etcétera, etcétera, a través de los cuales han podido todos estos años ir alimentando esa disgregación social, esa guerra social y antropológica que han generado para destruir desde dentro la integridad moral e intelectual de las personas y de las naciones, a través de la destrucción de la familia, entre otras, por poner un ejemplo. El libro de la administración militar dice: como las palabras emitidas no se pueden oír en el fragor del combate, se emplean los tambores y las campanas. Como las tropas no se pueden ver con nitidez durante el combate, se utilizan las banderas y los estandartes. ¿Qué son las banderas y los estandartes? Las campanas y los tambores. Son la publicidad, son la neolengua orwelliana, la posverdad, la ideología de género, los epítetos difamatorios y estigmatizantes, como tú eres un fascista, tú eres un machista, tú eres un homófobo, tú eres un antisemita, etcétera, etcétera, si no te pliegas directamente a pues el conglomerado dogmático y al relato institucional que nosotros, como supuestos progresistas, hemos precocinado para ti y para tus hijos. Sí, aquellos que tienen que saber si son hombres o mujeres, o aprender a hacer felaciones con un plátano en talleres a los 3 años de edad, en preescolar, básicamente. ¿Qué son estos estandartes? Aparte de todos esos estigmas, esas figuras estigmatizantes, culpabilizadoras sociales, son también los símbolos, la simbología. Saben ustedes muy bien que a la logia de los diablos cojuelos, a la masonería, al Foro Económico Mundial y a la Agenda 2030 les encantan los símbolos desde la época sumeria, señoras y señores. Bien, por la mañana el espíritu de un soldado está lleno de ardor. Durante la jornada va decayendo el interés y por la noche los pensamientos se dirigen hacia el hogar. Ellos saben muy bien en qué momento del año o en qué momento del día o bajo el efecto de según qué noticias falsas con las que nos han bombardeado, podemos estar más o menos accesibles, más o menos vulnerables a su propaganda. Y eso tampoco se les escapa a través de sus medios. Por esto los expertos en el arte militar intentan evitar al enemigo fogoso. Lo atacan cuando se ha relajado. Hemos perdido. El tratado de pandemias no podrá ser llevado a cabo por lo menos en los próximos 5 años. Habéis ganado, negacionistas. Ya podéis sentaros y seguir bebiendo cerveza. Habéis ganado. Y mientras tanto ya han firmado lo mismo que querían firmar bajo otra nomenclatura. Atacan no al enemigo fogoso, lo atacan cuando se ha relajado y sus soldados están llenos de nostalgia. Esto se llama tener de su parte el factor moral. En perfecto orden esperan un enemigo desordenado y tranquilos un enemigo vociferante. Esto es lo que quiere decir tener de su parte el factor ánimo. Cuanto más logren exasperarnos y deprimirnos, más fácil será que aceptemos su relato y su propaganda. Próximos al campo de batalla esperan un enemigo que viene de lejos, en reposo, a un enemigo cansado, con las tropas bien alimentadas, a un enemigo hambriento. Esto es lo que se llama tener de su lado el factor condiciones materiales. Suben la luz al 300%, suben los alquileres, desabastecen los supermercados por la guerra de Ucrania, te hacen pagar una botella de aceite más que una botella de Baileys. Bien, a eso se le llama tener de su lado el factor condiciones materiales, puesto que ellos
pastorean también el mercado y la inflación. No interceptan a un enemigo que avanza con los estandartes bien dispuestos, ni aquel cuyas formaciones se alinean en impresionante orden. Esto es lo que significa tener de su lado el factor oportunidad. Saben atacar cuando estamos disgregados, cansados, deprimidos e incluso peleados entre nosotros. Si simula la huida, no lo persigas. A enemigo que huye, puente de plata. No ataques a sus tropas selectas. Ve a por sus líderes de turno. Ellos tienen a sus marionetas institucionales. ¿Ustedes piensan que Pedro Sánchez pinta una mierda? No. Pinta George Soros. Pinta Bill Gates. Pintan los Rothschild. Pinta, en menor medida, Klaus Schwab. Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez, e incluso toda la oposición que supuestamente mantiene ese ecosistema corrupto parlamentario que está arrodillado a sus propias órdenes, no pintan absolutamente nada. Por lo tanto, hace lo posible para que usted se enfade con Pedro Sánchez o con Santiago Abascal, no con Bill Gates, con Zuckerberg o con Rothschild. No te lances con avidez sobre los cebos que te ofrezcan. Los cebos que te ofrecen cada día son las 30 noticias, a cual más indignante, para que ya te despiertes cabreado y te vayas a dormir cabreado. No interfieras el camino de un enemigo que regresa a su casa. A enemigo que huye, puente de plata. Es necesario dejar una salida a un enemigo que está rodeado. Solamente, cuando rodeas a un enemigo, no le dejas escapar si lo quieres exterminar. Pero ellos, en principio, no deben exterminarnos. Ellos ahora nos quieren como anticuerpos. Quieren que seamos esa gente que se ha rebelado y que ha fracasado a ojos públicos. Porque eso es un anticuerpo. Un virus que, debilitado, hace que el sistema reconozca que es un enemigo y lo destruya directamente. Nosotros no debemos ser exterminados, debemos ser debilitados para ser ejemplo de una sociedad que debe convencerse de que no hay oposición posible, de que todos acabarán como estamos acabando nosotros si alguien tiene la osadía de rebelarse a su dictadura tecnodigital y ecofascista. Por lo tanto, no nos cierran Telegram hasta que estemos todos bien reunidos y puedan individuar hasta el último, y no nos pisarán la cabeza hasta que estemos lo suficientemente debilitados como para ponernos en evidencia ante todos ustedes, el 80% que está a la espera de ver quién gana, y seamos un revulsivo y seamos un ejemplo de que nadie nunca más debe permitirse oponerse a sus propios designios. Por eso todavía no nos han exterminado, no es por otro motivo. Es necesario dejar una salida a un enemigo que está rodeado. No lleves hasta el límite a un enemigo que está desesperado, porque es una de cal y otra de arena. Si nos llevan al punto de la desesperación total, podemos llegar a ser 10 veces más peligrosos. Peligrosos en términos físicos, no en términos institucionales. Cuando usted pone contra la espada y la pared a una persona que siempre ha sido pacífica, puede de pronto descubrir su aspecto más violento. Y ese es uno de los motivos por los que no les conviene tensar la cuerda tanto, de golpe y porrazo. Esa es la base de la rana de Chomsky, del gota a gota, de la ventana de Overton. Hay que hacer las cosas poquito a poco, porque nunca se sabe el peso descontrolado que puede tener la explosión de ira de una comunidad de un 20% de la población mundial. Por eso, no lleves hasta el límite a un enemigo que está desesperado. Hay casos en los que las órdenes del soberano no han de ser necesariamente obedecidas. Bien, la ilusión del libre albedrío dentro de la propia verticalidad de los líderes. Generar líderes que aparentemente parece que se estén rebelando contra el sistema, en este caso líderes de derechas, como Milei, etcétera, etcétera, que no dejan de ser los polis malos de su propio mecanismo. Si no tienen más que entrar en la página del Foro Económico Mundial, son todos miembros del Young European School, fundado por Klaus Schwab. Teniendo en cuenta los factores favorables, hará viable su plan. Teniendo en cuenta los factores desfavorables, quizá logre resolver las dificultades. Aquel que se hace temer por sus vecinos, lo logra haciéndoles daño.
los agota y los mantiene continuamente en jaque, obligándolos a ir de un lado a otro al tentarlos con pretendidas ventajas. Te compro, te vendo, lo has hecho muy bien, mereces un premio. Mira, te voy a explicar una cosa para que veas que toda tu labor va a tener muchísima más divulgación si aceptas pequeñitas condiciones. Es la base de la corrupción. Hay 5 peligrosos errores que pueden afectar a un general en la guerra. Si es imprudente, puede perder la vida. Si es cobarde, será capturado. Si es colérico, puede ser ridiculizado. Si tiene un sentido del honor demasiado susceptible, se le puede avergonzar. Y si tiene demasiadas contemplaciones con sus hombres, se le puede hacer sufrir. Bien, señoras con señores, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? La guerra, como dijo desde el principio, concepto posteriormente maquiavélico, es el arte de engañar. El arte de la guerra es el arte de engañar. Por lo tanto, cualquier general de éxito, por defecto, tiene que ser un cabrón. Porque la gente que es de naturaleza sincera nunca va a querer pastorear a una comunidad y nunca va a poder hacerlo efectivamente en un mundo como este. Porque algunos no es que no tengan la capacidad de engañar, sino que sencillamente no quieren engañar. Porque engañar, para ellos, sería perder una batalla superior a la batalla que se nos está planteando. Sería perder la batalla de la propia integridad espiritual. Fin de la segunda parte, señoras y señores. Señoras y señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta, la verdura del tiempo, tercera parte de Sun Tzu, el arte de la guerra psicológica contra la logia de los diablos cojuelos, la tecnodictadura digital y ecofascista, o dicho de otra manera, el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, a la cual se han plegado todas sus soberanías nacionales, las que vota cada 4 años, sí. Sentir movimiento entre los árboles nos indica que el enemigo avanza. Si hay muchos obstáculos situados entre los matorrales, se trata de una trampa. El repentino vuelo de los pájaros significa que el enemigo está oculto. Si los animales salvajes huyen aterrorizados, es que pretenden atacar de modo inesperado. Señoras y señores, aplicado a una guerra en la naturaleza, se dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué significa? Que si los animales salvajes huyen de pronto aterrorizados en un paraje, es que hay por ahí algún movimiento raro que ellos perciben. Un ejército que está a punto de atacar. En el momento en que usted vea signos económicos, cuales subidas abruptas o bajadas abruptas de bolsa y de acciones, empresas que de pronto cambian de sede, se van de un país a otro, supuestamente por cuestiones legislativas, etcétera, etcétera. En el momento en que usted vea movimientos de entidades institucionales que forman parte de su ejército, estructuras bancarias, fondos buitre que dejan de invertir en un país o dejan de invertir en una empresa, salgan de ahí por patas. Ellos se largan porque saben cuál es el siguiente movimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando uno de los propietarios e inversores de las Torres Gemelas, que tenía sus oficinas en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, misteriosamente no acudió a su lugar de trabajo porque tenía una cita médica? Bien, cuando su jefe falte a su lugar de trabajo, pregúntese por qué. Ellos son los primeros indicadores. Como decía Siniestro Total, cuando el grajo vuela tan bajo y hace un frío del carajo, hay que tomar sopas de ajo. Tengan ustedes por seguro que si está a punto de explotar un bombazo en un tren de cercanías, ese día habrán algunas personas que ese tren no lo van a tomar. Y esas personas probablemente estén relacionadas con instituciones que han podido tener acceso a determinada información. En determinados lugares encontrará ventanillas públicas cerradas si ese día va a pasar algo que teóricamente puede ser traumático. Hay gente que tiene información y en base a esa información actúa de determinadas maneras. Bien, huyan ustedes de un sitio
en el que sus propios propietarios o dignatarios o mandatarios no hagan acto de presencia en un momento determinado. O cuando vean movimientos súbitos, repentinos, de carácter empresarial o económico, tengan ustedes por seguro que es muy probablemente porque en ese lugar va a suceder algo, va a haber un ataque inminente. Si los parlamentarios del enemigo pronuncian discursos llenos de humildad, pero continúan con sus preparativos, es que están a punto de avanzar. Si las palabras de sus enviados son engañosas, pero el enemigo avanza con ostentación, es signo de que van a retroceder. Si los enviados hablan en términos corteses, es que el enemigo desea una tregua. Si el enemigo pide una tregua sin acuerdos previos, trama algo. ¿Qué tramáis, morenos? ¿Qué tramáis? Si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad retrocede, es que desean llevarte a una trampa. Si el enemigo se da cuenta de una ventaja y no avanza para aprovecharse de ella, es que está exhausto. Si los pájaros se agrupan sobre su campamento, es porque no hay nadie. Ver hombres murmurando en pequeños grupos o hablando en voz baja indica que el general ha perdido la confianza del ejército. En la guerra, la simple superioridad numérica no tiene importancia. No avances confiado tan solo en tu potencia militar. La superioridad numérica, como les decía antes, nunca ha sido el factor definitorio para la victoria en una guerra, puesto que las guerras ya son perpetradas por una minoría de la población. Así pues, trata con humanidad a los soldados e infunde en todos el mismo ardor combativo. Se podrá afirmar que la victoria está asegurada. Eso es un poco osado. No hay nada seguro en este mundo. Por esto el general, que en su avance no busca su gloria personal, ni se escabulle por evitar el castigo cuando retrocede y cuya única finalidad es proteger a la población y prestar un buen servicio a su rey, es una joya para el Estado. Por eso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están dejando tanto que desear en estos últimos 4 años. Porque este general considera a sus hombres como a sus hijos. Porque aquellos que han sido designados para protegernos y no nos protegen son filicidas y están traicionando todo aquello que supuestamente juraron. Porque este general, repito, considera a sus hombres como a sus hijos y estos le acompañan hasta los valles más profundos si demuestran su fidelidad y si no se ganan su odio. Los tiene como a sus hijos más queridos y ellos se hallan dispuestos a dar la vida por él. Este es un mensaje para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que puedan estar escuchando este vídeo. De ahí al dicho, conoce al enemigo, conócete a ti mismo y tu triunfo nunca se verá amenazado. Conoce el terreno, conoce las condiciones climáticas y tu victoria será completa. Señoras y señores, terminamos ya esta analogía entre el arte de la guerra y la guerra psicológica que estamos viviendo. Cuando las fuerzas del oponente se encuentran dispersas, impide que se reagrupen. Si están unidas, desordénalas. Trolls, disidencia controlada, no me gusta nada. Es una especie de término neoinquisitorial. Cualquier persona que tenga algo contra ti te puede acusar de disidencia controlada, como antaño se hacía llamándote facha. Cuando tú no tolerabas determinadas diatribas absolutamente analfabetas, te llamaban facha. Si tú no convenías en las decisiones comunes que pretendían dictarte a ti cómo debías vivir tu vida, desde su ámbito supuestamente progresista, eras automáticamente un facha o un militante agitador de extrema derecha, como hoy en día estamos siendo acusados, todos aquellos que de manera absolutamente reflexiva les hacemos esto. Si me preguntan cómo puedo enfrentarme a un ejército enemigo bien ordenado que está a punto de atacarme, contesto: apodérate de algo que él quiera y te obedecerá. ¿Qué tenemos nosotros que ellos quieren? Nuestra obediencia, señoras con señores. Nuestra obediencia. ¿Y qué significa? Otorgar nuestra obediencia a decretos
absolutamente mirados al exterminio del ser humano, moral, espiritual e intelectual. Significa la venta del alma directamente. ¿Qué tenemos que ellos desean? Nuestra individualidad, nuestra dignidad, nuestro libre albedrío, nuestra humanidad, que es lo único que nos identifica, nos define y que da sentido a este periplo absolutamente efímero que estamos viviendo, de forma anecdótica. ¿Por qué dárselo? ¿Por qué darle eso a 4 fenicios? A 4 fenicios absolutamente lunáticos, demenciales y disturbados, que tienen un delirio de poder, que no de riqueza, porque ellos lo tienen todo. Ellos no quieren riqueza, ellos no hacen esto por dinero, hacen esto por poder. ¿Por qué otorgar poder a semejantes que no solamente no tienen ya el mismo valor, sino que tienen un valor inferior, puesto que tales son sus prerrogativas existenciales y sus ambiciones, que les retratan, que los retratan como seres absolutamente disfuncionales, fracasados, disfóricos, personajes absolutamente desconectados de la armonía natural que representan? ¿Usted confiaría su fortuna a un cleptómano? ¿Por qué hacer eso? ¿Por operaciones de miedo? ¿A través de sus medios de comunicación? ¿Por operaciones de miedo arquitectadas en base a un supuesto estado de bienestar tecnológico que ha sido el cepo a través del cual le han atrapado a usted? Porque claro, usted ahora dice, yo hay determinadas cosas que no podría hacer por deferencia a mis propios hijos y al futuro que les espera. Pero ¿qué puedo hacer yo? Si debo 14 hipotecas de mi segunda residencia, 3 de mi nuevo coche, o si no quiero cambiar el turno de trabajo porque si no me voy a perder la final de la Eurocopa. Bien, señoras con señores, eso es lo que ustedes tienen que empezar a dirimir. Porque le están vendiendo el latón y el cobre a gitanos de polígono, básicamente. Ursula von der Leyen es una choriza, demencial, barrio bajera, roba cobre en un polígono. No es más que eso, no es ninguna dama europea. Y la Unión Europea no es ninguna institución digna. No es más que un conglomerado de chorizos, y muchos de ellos además psicóticos. Chorizos que no solamente son ladrones, sino que aquellos que están arriba, que no necesitan robar porque ellos generan la riqueza, ellos la crean, ellos imprimen el dinero, ellos inventaron la Reserva Federal, tienen componentes incluso esotéricos. Es gente que... ¡Cucú! Están piradísimos. ¿Cómo va usted a otorgarle el sacrosanto y divino milagro de su existencia efímera y pasajera a determinados personajes mediocres? ¿Qué dice eso de usted? ¿Qué diría eso de usted? Por mucho miedo que tenga. Medítelo, medítelo. En el caso de una fuerza de invasión, la regla general que hay que aplicar es cuando más se ha penetrado en el territorio enemigo, más se ha de mantener el ejército unido. Así el país que se defiende no puede triunfar sobre él. Saquea las regiones fértiles para aprovisionar de manera abundante al ejército. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Que es uno de los tentáculos de esta logia de diablos cojuelos de la que les estoy hablando. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Saquear las regiones fértiles para robar las provisiones. Cargarse el sector primario, por ejemplo en España. Agricultura, ganadería y pesca. Destruir los campos, hablando de ecosostenibilidad, destruir los campos para semblarlos de placas solares y aerolitos. ¿En qué momento de la existencia ha habido jamás una paradoja más demoníaca que la de llamar destrucción de la naturaleza un acto ecosostenible y ecológico? ¿Entienden ustedes contra quién nos estamos jugando los cuartos? Sí, señoras con señores, la logia de los diablos cojuelos. Sitúa tus tropas en una posición sin salida, de modo que ni siquiera ante la muerte tengan la posibilidad de huir. Es decir, ponlos contra la espada y la pared. Es lo que están haciendo. Ponerlos contra la espada y la pared. Porque si están dispuestas a morir, ¿de qué hazañas no serán capaces? Entonces los oficiales y los hombres dan lo mejor de sí mismos, para bien y para mal. En una situación desesperada tienen miedo.
Pero si la situación es desesperada y no hay retirada posible, son inquebrantables. Cuando no hay escapatoria, das lo mejor de ti. Se han penetrado profundamente en el territorio enemigo, están muy unidos unos a otros y donde no queda otra solución se enfrentarán con el enemigo cuerpo a cuerpo. Ellos juegan con un equilibrio. Nos quieren en la posición de pensar que el futuro depende de nosotros, pero en una posición controlada, de detonación controlada. No es preciso estimular a estas tropas para que estén en estado de alerta, sino obligarlas, en general, consigue su apoyo. Sin buscarla, adquiere su fidelidad. Sin pedir su confianza, la tiene ganada. ¿Cómo han ganado a esta sociedad de consumo? En primer lugar, a través de la deconstrucción de su moralidad y de su capacidad de raciocinio. ¿Cómo lo han hecho? A través de drogas, a través de adoctrinamiento mediático, televisión, cine, teatro, radio, redes sociales, Netflix. Ya no queremos prescindir de nuestros verdugos, porque no conocemos otro estado de bienestar. Si me preguntan si se puede lograr que las tropas sean capaces de una coordinación tan precisa, yo respondo que sí, porque aunque los hombres de Wu y de Yue se odien, tribus de la época, si coincidiesen juntos en un barco estremecido a merced del temporal, colaborarían como la mano derecha ayuda a la izquierda. Bien, si ellos logran hacer entender a ese 80% de la población pusilánime y aterrorizada y sometida a la disonancia cognitiva mediática, si ellos logran convencer de que sus enemigos somos los locos negacionistas y no sus empresas farmacéuticas que están envenenando y exterminando a las personas, entonces ese 80% realmente pasará a ser un ejército bélico para ese 1% elitista. Y por ello es tan importante generar odio, generar campañas de odio en los medios de comunicación, como se hizo ya en la época del fraude sanitario, cuando decían que había que pegar 2 hostias a los que no se vacunaban, que habían que echarles de casa, que no había que dejarles pasar las navidades con sus familiares, que no había que dejarles entrar a tomar una cerveza en un bar y tenían que presentar un documento que violaba totalmente ese artículo de la Constitución que habla de privacidad de datos, etcétera, etcétera. Y la gente tragó, y ellos lo saben. En el momento que soberano dominador ataca a un Estado poderoso, sitúa al enemigo en una posición en la que le sea imposible concentrarse, intimida al enemigo e impide que sus aliados se reúnan con él. De todo esto se deduce que no enfrenta a las coaliciones poderosas y que no fomenta el poder de otros estados, sino el suyo propio. De construir las soberanías nacionales, de construir el orgullo patrio, de construir el orgullo familiar, el orgullo sexual, de construir la propia identidad, es generar un ejército monstruoso y enorme de seres amorfos que no tengan ningún anclaje humano, ni cultural, ni patrimonial, ni sentimental, ni emocional. Por eso le dicen que usted se puede autopercibir zarigüeya coprófaga y que tiene la misma dignidad que percibirse tal y como su propio cuerpo indica a través de sus parámetros biológicos. De construir la realidad forma parte de su arte de la guerra psicológica. Para lograr sus objetivos cuentan con la capacidad para infundir respeto en sus adversarios. Si no haces lo que te digo, te echo de tu trabajo, te condeno al ostracismo, te difamo profesionalmente, te aparto, te empobrezco y destruyo tu propia reputación. De este modo puede capturar las ciudades del enemigo y derrocar su gobierno. Como todas las soberanías nacionales en estos momentos, están arrodilladas al poder de la logia con su pin de colorines. Otorga recompensas prescindiendo de las reglas, emite órdenes sin tener en cuenta lo dispuesto anteriormente. Así podrás utilizar todo el ejército como si fuera un único hombre. Todos iguales. No hay hombres ni mujeres. No hay españoles ni franceses. Solo hay individuos del ejército progresista, sometidos a su disciplina de género, que no es tal, porque el género no existe salvo cuando hay que acusar a uno de ellos de violencia. Es demencial.
A las tropas debes mantenerlas ocupadas sin comunicarles tus intenciones. Empléalas para lograr una ventaja sin revelar los peligros afrontados. Si las sitúas en una situación peligrosa, huirán. Poquito a poco. Hay que metérsela poquito a poco, primero la puntita, poco a poco, que ya llegaremos al escroto. Es todo cuestión de ese axioma inexistente que es el tiempo. Si las llevas a terreno mortal, sobrevivirán, puesto que cuando el ejército se halla en semejantes situaciones puede obtener el triunfo de la derrota. El día que comience el ataque, cierra todos los accesos y anula los salvoconductos. 13 de marzo de 2020. A partir de ahora queda prohibida la circulación en los espacios públicos. Todos quietecitos. Estamos sufriendo una amenaza global. Todos aprendan a obedecer, que esto no es más que el principio. Interrumpe todo contacto con los enviados del enemigo. Aparta a la gente. Distancia social. Tu vecino es tu enemigo, te va a contagiar. Ponle un trapo a tu niño, siéntale 5 mesas más allá de su compañera de yogur. Exhorta al consejo del templo para que ponga en práctica los planes. Incluso las iglesias no dejaban entrar a sus feligreses. Qué mal ejemplo dieron ustedes, sector de la religión, para con sus feligreses. Pastores de la iglesia, que tanto predicaron la inmortalidad y la todopoderosía de sus divinidades, mantuvieron lejos del templo y de los sanamientos de sus feligreses, en base a un relato absolutamente prosaico, laico, satanista. Son ustedes dignos súbditos del Papa Bergoglio. No luches si no estás en peligro. Es por eso que es fundamental que ustedes sigan pensando que no están en peligro. Se enumeran 5 clases de agentes secretos que pueden utilizar. Los agentes locales, los agentes interiores, los agentes dobles, los agentes falsos y los agentes destacados. Cuando estos 5 tipos de agentes están trabajando a la vez sin que nadie conozca sus procedimientos, se le llama la divina red. La divina red del Foro Económico Mundial, de la Agenda 2030. O pónganle ustedes el nombre que quieran a la Santa Hermandad Hermética que esté detrás de todo el pastoreo institucional al que se está sometiendo, señoras y señores. Este es el tesoro más preciado de una logia. Los agentes locales procedan del país enemigo. Los agentes interiores son funcionarios enemigos utilizados para nuestros propios fines. Los agentes dobles son espías enemigos utilizados por nosotros. Los agentes falsos son aquellos de nuestros espías a los que intencionadamente proporcionamos informaciones falsas. Muchos de nosotros, con la mejor intención del mundo, estamos siendo utilizados como herramientas de transmisión del mensaje que ellos pretenden divulgar. Sea este brillante y positivo u oscuro y negativo en función del traqueteo, del relato que ellos vayan queriendo imponer a la sociedad. En nuestro caso, a través de las redes sociales, porque obviamente los medios de comunicación globales y masificados están directamente comprados por personajes que están trabajando directamente como soldados de su logia. Pero muchos de nosotros podemos estar siendo empleados indirectamente con toda la buena voluntad del mundo para poder ser artífices finales de su plan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las células cancerígenas lo que hacen es despertar a un sistema inmunitario que acaba destruyendo la salud de su propio organismo, no con mala intención. Sencillamente lo han descarrilado, lo han sacado de sus raíles y han conseguido destrozar el organismo que naturalmente preservaban y defendían, con toda la buena intención del mundo, señoras y señores, porque esos leucocitos no tienen ninguna mala intención. Los agentes destacados son los que traen informaciones del campamento enemigo. Es esencial descubrir a los agentes del enemigo que vienen a vigilarte y sobornarlos con el fin de que pasen a tu servicio. Disidencia controlada, troll.
Dales instrucciones y ocúpate de ellos. De este modo conseguirás reclutar y utilizar a los agentes dobles. A través de los agentes dobles se puede reclutar y emplear a los agentes locales y los internos. Todo va por afinidades, señoras con señores. Por eso, es mejor que usted no se fíe ni de su sombra. Por eso a mí no me gustan los gregarismos. Nunca me han gustado los gregarismos. Nunca. De esta forma, el agente falso, provisto de revelaciones inexactas, puede ser enviado hacia el enemigo para que las transmita, involuntariamente, con toda la buena intención del mundo. Son así de hijos de puta. También este es el modo en que los agentes destacados son empleados en el momento más adecuado. Células durmientes. ¿Y cuántas células durmientes están entrando por el sur últimamente? Señoras con señores, aquí termino este análisis en clave de distopía tecnofascista de la dictadura tecnológica a la cual nos pretenden abocar esta analogía del arte de la guerra Sun Tzu, que es un libro muy práctico, pero que, como todos los libros y como todas las doctrinas, tienen su doble sentido, su metáfora, su símbolo, su misterio.